La semana pasada decíamos que el Evangelio y Dios eran fiables porque la salvación y el perdón de nuestros pecados no descansa sobre nosotros, descansa sobre la obra que Cristo ha hecho en favor nuestra. Y eso tiene mucha fiabilidad. Decíamos que el Evangelio tiene fiabilidad y es creíble y es fiable porque Dios señaló a Cristo como el enviado para salvar y perdonar nuestros pecados. Y que descansábamos sobre la Escritura que tiene la inspiración de Dios. Y que estábamos fundados sobre el fundamento de Cristo. Y eso ya da fiabilidad y da confianza como para decir, esto es creíble, yo puedo basar mi vida sobre este tipo de criterios y de argumentos. Pero a la misma vez yo me pregunto, ¿y nosotros somos fiables porque hemos recibido un mensaje fiable que lo tenemos que llevar con confianza si somos fieles al mensaje? Así que vamos a orar para pedirle a Dios que Él nos dé las ganas de querer aprender y las ganas de estar cerca de Jesús. Pero no importa lo que tú seas, lo que hayas hecho, no importa muchas veces el concepto mal o bueno que tengas de ti o el que tengan los demás de ti, que puede ser cercano, puede ser cierto, puede ser falso. Nosotros sabemos que para hacerle un traje a cualquiera no nos hace falta mucho tiempo, los fijamos y ya sacamos un concepto y ya es muy difícil sacarlo de ahí. Pero el concepto que Dios tiene de ti y de mí no va en base a los aciertos o errores que tú tengas, sino en base al amor que Él nos tiene. Mi aprecio por mis hijos, me imagino que, y entiendo y así lo percibo, que no es por los aciertos que hayan cometido en la vida o por los errores que hayan cometido en la vida. Forman parte de mí. Y suceda lo que suceda, están ligados a un sentimiento profundo de paternidad. Dios con nosotros es lo mismo. El amor de Dios no está condicionado a que tú aciertes o a que tú te equivoques, sino que el amor de Dios es el amor de Dios. Y eso no cambia. Así que oramos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por la misericordia y el amor que tú nos tienes. En esta mañana nos presentamos, Señor, tal como somos. Y tú entiendes, Señor, todo lo que hay en nuestro interior, en nuestra mente, Señor, y todo lo que está alrededor de nuestras circunstancias. Y por eso, Señor, en esta mañana nos acercamos con plena confianza, sabiendo que tú nos amas y que tú estás, Señor, cercano a nosotros. En el nombre de Jesús, amén. A veces, el entender la gracia o la misericordia de Dios, estamos enseñados a que muchas veces nuestra buena conducta y nuestra manera de ser, nuestros aciertos, son los que nos dan garantías de que podamos estar cerca de Dios o que Dios esté cerca de nosotros. Y no estamos más lejos de la realidad. Porque hay una frase que repite mucho el pastor de la iglesia en Valencia, Alex San Pedro, dice, Dios nos ama por lo que tú eres, no por lo que tú deberías ser. Y lo repite continuamente casi todos los domingos. Dios te ama por lo que tú eres, no por lo que algún día tú vayas a hacer. Así que con ese sentimiento nosotros debemos de descansar sabiendo que Dios sabe cómo eres y lo que hay en ti. Y a pesar de eso, Dios nos ama y quiere estar cerca de nosotros. El amor de Dios es incondicional, está fuera de toda duda. No está basado en tus aciertos o en tus errores, está basado en lo que Él te ama. Dios conoce también nuestra vida, conoce tan profundamente lo que nosotros somos, que dice el Salmo 139 que aún no está la palabra en nuestra boca y Dios ya la conoce. Y que desde lejos sabe lo que somos. Tiene un
conocimiento tan profundo de lo que nosotros somos que es imposible que nosotros le podamos sorprender. A veces lo que nos aleja o nos acerca de Dios es lo que yo pienso que piensa Dios de mí. Y para llegar al grado de persona fiable, a veces nosotros tenemos ese concepto sobre cosas y sobre personas. Esta persona no es fiable, esta persona sí es fiable, dependiendo de algunas cosas que conocemos de ella. Pero si nos conociéramos unos a otros en la medida en que Dios nos conoce, a lo mejor ninguno seríamos fiables. ¿No? A lo mejor ninguno seríamos fiables. Pero no está el entendimiento de que Dios tiene de nosotros. No está tanto en los aciertos o los errores que cometamos. Porque entonces ninguno quedaría en pie. Ninguno. Aquí o cabemos todos o no cabe ninguno. O la gracia de Dios es sobre todo o no es sobre ninguno. No es para unos sí y para otros no. Así que el concepto que Dios tiene sobre ti y sobre mí no va en base a los aciertos y los errores que tú hayas cometido. Porque entonces no quedaríamos ninguno en pie. Eso te lo puedo asegurar. Para Dios, lo importante es que seamos capaces de mantenernos en esa enseñanza que Él quiere impartir y que nosotros debemos de aceptar para nuestra vida. Mirad, dice Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 25, que Él conoce el interior del ser humano. Dios conoce el interior del ser humano. Y dice ese texto que Jesús no tenía necesidad que nadie le dijera lo que había en el corazón del hombre porque Él conocía el interior del ser humano. De David, dice que David, el rey David, que hay algunos hechos muy destacables en la Biblia de él, dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. De Natanael, capítulo 3 del Evangelio de Juan, dice Jesús, ahí tenéis a un verdadero israelita, donde no hay falsedad. Está diciendo Jesús de Natanael que no se equivocó nunca, que no la erró nunca. Dice, Jesús vio a Natanael como un hombre verdadero. Si nosotros basamos el concepto que Dios pueda tener sobre nosotros en que no hayamos cometido errores, nos estamos equivocando. El concepto que Dios tiene de nosotros es porque Él ve todas las posibilidades del mundo de hacer de nosotros algo por encima de nuestras debilidades, carencias, errores y fallos. Es como cuando un carpintero ve una madera, un tronco, recién cortado del bosque, y tú pasas y ves el mismo tronco que ve el carpintero. Y pasa, y a lo mejor lo único que te se ocurre es, ¿qué leña más buena para la chimenea? A lo mejor yo. Pero el carpintero ve el mismo tronco y dice, de aquí saco yo un mueble increíble, una mesa, sillas, tiene otra visión diferente. Con nosotros Dios es lo mismo. Nosotros, de algunos de nosotros no veríamos nada bueno o no sacaríamos nada bueno, pero Dios no ve de la misma forma que nosotros nos vemos unos a otros. Dios es capaz de sacar de ti lo mejor, porque ese es el concepto que Dios tiene de ti. Dios tiene un buen concepto de ti. Y nosotros no debemos de aprender a no pensar más
ni menos de nosotros, sino que hay que pensar de nosotros con cordura, ni más ni menos. Y Dios piensa muy bien de ti. Cuando nosotros vemos la palabra conforme, en la Biblia pues tiene su significado. Conforme significa a la forma de. Hacerse a la forma de. Hablamos de amoldarnos y la palabra amoldar significa ajustarse, ajustar algo al molde, ajustar algo a la forma original del molde, al patrón. ¿Sí? Ahora hablaremos del patrón. Patrón significa, para muchos, un jefe, ¿no? Los que vienen de fuera, al jefe le dicen patrón. ¿Sí o no? Pero patrón, en el significado de la palabra para fabricar o construir algo, significa que es como una especie de plantilla o referencia para fabricar algo, digamos, si se ajusta a la prenda original para diseñar o fabricar un modelo de algo, un patrón. Antiguamente las mujeres que cosían mucho en sus casas se compraban una revista que se llamaba, yo todavía me acuerdo, porque Ana la compraba mucho, el Burda, ¿no era el Burda? Burda, donde venían muchos patrones de vestidos, camisas, faldas, todo de mujeres. Y entonces era muy difícil, yo cuando veía esa revista por dentro veía como un montón de líneas discontinuas, rayas, y yo no entendía lo que había dentro. Pero las mujeres sí entendían ese mundo. Cogían eso, cogían un papel como de seda y sobre ese papel dibujaban un patrón, cortaban, lo aplicaban a la tela y así hacían los vestidos y las camisas. Y aquí tenemos dos profesionales de la costura, Marlon y Eduardo, que saben mucho más de eso. Pero la Biblia también habla de hechura. La hechura es la plantilla de cómo debemos parecernos a una cosa. Y me pilló Esther jugando a la plastilina. Dice, pero ¿tú qué haces tan mayor jugando a la plastilina? Y estaba buscando esto porque era curioso que hay un montón de historias que cuando queremos un poco simbolizar algo, a ver si sale. Un molde es amoldar algo a la figura original de lo que hay, para sacar algo igual. Nosotros a veces cuando no nos damos cuenta que cuando llegamos a conocer las primeras ideas de nuestra cercanía con Dios, de nuestra fe éramos algo sin forma, que escuchamos o nos enseñaron algo de Dios y nos llamó la curiosidad, pero no teníamos mucha forma en cuanto a la fe. La idea de llegar a ser personas fiables es que seamos lo más parecidos al molde original. Esto no quiere decir que no vayamos a cometer errores, que no vayamos a cometer fallos, que no nos vamos a equivocar. Significa que nuestro andar, nuestro vivir, tiene que ser lo más parecido al molde original, que es a quien representamos. Si no ajustamos al plano original, no vamos a sacar nunca la intención de Dios. Y estos somos nosotros, tú, yo, todos los que estamos aquí. El molde, ya os figuráis lo que representa.
una figura exterior donde todos los que nos acercamos a Dios debemos de ser moldeables, flexibles, nobles, humildes, mansos, porque la estructura o la forma de pensar de Jesús, que es nuestro molde, nuestro patrón, nuestra plantilla, va a necesitar que tu mente y tu voluntad tengan esa flexibilidad para ajustarte aquí. Si no, esto nos va a costar aceptarlo. ¿Por qué? Nos va a costar aceptarlo porque la Biblia habla de perdón y de perdón de corazón. Habla de amor no fingido, de fe no fingida, de actitudes sanas, de actitudes transparentes. Si no somos capaces de tener esa flexibilidad, una vez que entramos aquí, la idea es que el molde nos condicione y nos enseñe de qué manera nos tenemos que comportar. El patrón por el cual Dios quiere enseñarnos, el patrón ya está diseñado, lo ha diseñado Dios. Ese patrón es Cristo. No es tan difícil. El patrón es Cristo. La plantilla, una plantilla, tener algo claro. Cuando dibujamos una plantilla sobre un papel y dibujamos un dibujo, ¿sabéis lo que le decimos a los niños que empiezan a pintorrear? ¿Qué le decimos? No vale salirse. No es bueno salirse del patrón. No es bueno salirse del molde. No es bueno adquirir enseñanza fuera del molde. Porque si vamos a tener el nivel de fiabilidad, de confianza, de ser personas fiables, es si nos mantenemos en el molde. Si nos mantenemos dentro de este entorno, vamos a ser personas lo más parecidas a lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Y hay algo muy particular. La idea de esto no es llegar a pensar o llegar a la conclusión de que Dios quiere que todos seamos iguales. Dios no nos quiere fabricar en serie, sino que manteniendo nuestra personalidad, nuestra diversidad, nuestras diferencias, seamos lo más parecidos a Cristo. Porque la Biblia, cuando habla de la hechura, de la plantilla, del molde, de amoldarnos, nunca está hablando en un sentido externo, porque externamente somos todos diferentes. Unos más guapos, otros menos guapos, unos más altos, otros más bajos, unos con pelo, otros sin pelo, y esto es un patio. Por eso, exteriormente, la idea de la Biblia no es que todos nos parezcamos. La idea de conocer bien lo que Dios quiere hacer con nosotros es que seamos capaces de poder ser lo más parecido al molde original. Para que cuando Dios tenga la posibilidad de tratar con nosotros, seamos lo más parecidos al molde original. La idea de Jesús es intentar que aquellos que han aceptado su mensaje anden y vivan como Él anduvo. Para llegar a tener el nivel de fiables, de gente de confianza, de gente que se puede depositar la confianza en ellos. Porque el Evangelio vive en nosotros, porque el mensaje de Cristo está en nosotros, somos personas fiables. No porque no tengamos errores o porque no tengamos fallos, sino porque el Evangelio está en nosotros. Porque Cristo está en nosotros, nos convertimos en gente fiable. Jesús dijo de Natanael: he aquí un verdadero israelita, en el que no hay falsedad.
es lo más parecido a lo que es. La Biblia habla, y decíamos el jueves, la Biblia habla de los odres viejos y los odres nuevos. Los odres viejos es optar por una mentalidad donde no se puede producir cambios, donde no puede haber una evolución, donde no puede haber un crecimiento y donde no puede haber una transformación. Que estoy bien como estoy y, como dice el dicho, virgencita, que me quede como estoy. Cuando Jesús le habla a los discípulos y les dice, el vino nuevo ha de echarse en odres nuevos. Odres que tengan la flexibilidad, la nobleza de que cuando lo que Dios quiere enseñarnos caiga sobre nosotros, tengamos la flexibilidad de ensancharnos y que eso nos enseñe. El odre viejo es el que se hace de una mentalidad donde ya está todo dicho, ya está todo aprendido y ya no hay que aprender más nada. Y esto es lo que aprendí de pequeñito y aquí no hay forma que esto sea mejor. Fijaros, cuando Jesús habla con la mujer samaritana, dice, y pondré en ti una fuente que salte para vida eterna. Los creyentes que nos amoldamos al molde original, tenemos que estar acostumbrados que continuamente Dios fluya y nos enseñe cosas nuevas para poder evolucionar y crecer. Tener una mente receptiva de todo lo que Dios quiere hacer en nosotros es muy sano. Tener una mente flexible, una voluntad dispuesta y una mentalidad a que Dios derrame sobre nosotros algo nuevo es bueno. ¿Por qué? Porque todo lo que procede de Dios, todo lo que viene de lo alto es bueno. Y eso yo lo quiero. Aunque me rompan mis esquemas. Porque al final yo me voy a convertir en una persona fiable y de confianza si yo mantengo el mensaje de Cristo en mí. No voy a ser fiable porque evite errores, porque deje de equivocarme, porque me equivoque menos que otro. No voy a ser más fiable por eso. Voy a ser una persona fiable si el mensaje de Cristo permanece en mí, de acuerdo al molde original. Así que no te tiene que dar miedo conocerte bien, porque en realidad Dios no pretende buscar en ti la perfección, sino que te presente o nos presentemos continuamente delante de Dios tal como somos. Tal como somos. Es decir, evitar los errores, aparentar o intentar ser lo que no eres es no ser verdadero. Asustarte de cuando te equivocas es no ser verdadero. Ser verdadero es reconocer la realidad de lo que eres y presentarte ante Cristo como eres. Que Él pueda meterte en su molde, que es su voluntad, que es su mensaje, y pueda hacer de ti lo que quiere y tiene diseñado. Fijaros que cuando un modisto, como lo que tenemos aquí, o un carpintero o un alfarero quieren hacer algo, ¿sabes dónde primero se origina lo que quieren hacer? En su mente. En su mente ya tienen claro lo que van a hacer. Y buscan el material, buscan la forma de plasmar sobre un papel, sobre una tela, lo que quieren hacer. Y luego se dedican a trabajar sobre ese diseño. Dios ha diseñado una forma de vida en Cristo que todos los que queremos ser seguidores y discípulos de Cristo nos tenemos que amoldar al modelo original. Tengas la forma que tengas cuando llegues a Cristo, no importa.
Dios te ama tal como eres. Cuando tenemos fiebre, una fiebre alta, no estamos en nuestra casa 5 días con medicamento y cuando se nos quita la fiebre vamos al médico. El médico te dice, bueno, pues, ya para qué has venido y te ha quitado la fiebre. ¿No? No podemos pretender ir a Dios con todos los deberes hechos, sin errores y sin fallo y sin nada, porque entonces Dios no puede hacer nada en nosotros. La idea de Dios es que nos podamos presentar delante de Él tal como somos. Y eso a veces es lo que más nos molesta. Ir a Dios tal como somos. Mirad, para nosotros convertirnos en gente fiable y gente de confianza, no está tanto, como hemos dicho varias veces, lo que hayamos hecho o lo que hayamos dejado de hacer, sino qué estamos haciendo con lo que hemos recibido de Dios. Primera de Corintios dice que cada uno mire cómo edifica encima del fundamento. Que cada uno mire cómo se amolda esto. Porque si uno edifica heno o hojarasca o paja, el fuego la probará. Si uno edifica oro, plata o piedras preciosas, el fuego la probará, dice capítulo 3 de Primera de Corintios. Entonces, ¿qué nos convierte en personas fiables o no fiables? Si sobre este fundamento estamos edificando con material divino o material humano. Las cosas humanas perecen. Es decir, en realidad conceptos humanos, conceptos que se los va a llevar el tiempo. Maneras de construir que el tiempo se las va a llevar. ¿Conocéis la historia de los 3 cerditos? Cada uno mire cómo edifica. Si creemos que las cosas de Dios se realizan de manera rápida, de manera mágica, nos estamos equivocando. Si queremos edificar rápido, pues nuestra edificación no durará, pues a lo mejor, no sé qué tiempo, 1 año, 2 años, 3 años. Cuando vengan los problemas, como decíamos la semana pasada, el tiempo se lo llevará. Cuando uno edifica con argumentos eternos, nuestra visión cambia. Cuando uno edifica con criterios divinos, nuestros criterios cambian. ¿Qué significa tener un criterio? Dice, sabe de lo que habla. Cuando una persona tiene criterio, sabe de lo que habla. Sabe distinguir entre lo bueno y lo malo. Lo que es falso y lo que es verdadero. Lo que tiene sentido y lo que no tiene sentido. Y toma una determinación y establece un juicio. Porque tiene criterio sobre las cosas. Nosotros tenemos que tener criterios divinos. Mira, hay un texto que el otro día descubría y dice en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 15, que Jesús, hablando con aquella gente, dice, vosotros juzgáis según criterios humanos. Yo, en cambio, no juzgo a nadie y si lo hago, mis juicios son válidos, porque no los emito por mi propia cuenta, sino en unión con el Padre que me envió. Vosotros juzgáis con criterios humanos y es bueno saber que hay criterios humanos y criterios divinos. Si sobre el fundamento que es Cristo yo edifico con criterios humanos, significa que aquello que yo edifico me va a durar muy poco, porque eso va a perecer en el tiempo. Si edifico con criterios divinos, significa que aquellas cosas que yo edifico van a tener una temporalidad eterna.
Depende, cada uno mire cómo edifica. Fijaros qué interesante. Una vez que el fundamento ya está puesto, la responsabilidad es nuestra, ni del pastor, sino de cada uno de nosotros. Cada uno mire cómo edifica encima de ese fundamento que es Cristo. Cada uno mire. Si yo creo que la vida la tengo que construir con criterios muchas veces razonablemente míos, pues igual lo que voy a edificar no va a durar mucho tiempo. Por eso es importante que mi credibilidad como persona, como familia, como matrimonio, mi fiabilidad, la confianza que merezco, no va a ir nunca en razón de que me equivoque o no me equivoque. Que cometa fallos o que no cometa fallos. Va a ir en razón si yo, en mi intención, es ser lo más parecido al molde original. Si mi forma de vida se ajusta al molde original, que es Cristo. Si yo soy capaz de reconocer que la gracia de Cristo es por encima de lo que son mis fallos o mis errores, me acercaré a Cristo tal como soy. El problema de la gente que había en el tiempo en que Jesús le tocó predicar, ¿sabéis cuál era? La hipocresía y la apariencia. Querían aparentar lo que no eran. Por eso Jesús, entre ese grupo de gente, señaló a Natanael. Dice, este tío es un verdadero israelita. ¿Por qué le dijo que era un verdadero israelita? Habría gente que no era verdadera, ¿no? ¿No? Los billetes falsos existen porque existen los verdaderos, ¿no? Si no, no podía hacer una copia. Este es un verdadero israelita en el cual no hay falsedad. ¿Significa no hay falsedad, ausencia de errores o de fallos? No. Significa que era lo que era. No había falsedad. Si se equivocaba, pues me he equivocado. ¿Qué he acertado? Pues he acertado. Ahí no hay falsedad. Y cuando Jesús en el capítulo 8 del Evangelio de Juan dijo, conoceréis la verdad si permanecéis en esta enseñanza original que yo os he enseñado. Y entonces cuando permanezcáis en esa enseñanza original, en ese molde original, seréis verdaderamente mis discípulos. Verdaderos discípulos. El discípulo es el que está continuamente aprendiendo a fuerza de equivocarse todos los días un montón de veces. ¿No? Digo yo, vamos. Por eso el concepto de inerrancia, de no tener errores, de no tener fallos, de tener un concepto donde podamos deslumbrar al mundo con una conducta que se sale del entorno, es falsa, es mentira, es aparente y es hipócrita, porque no somos así. Cuando la Biblia habla de David como que era conforme al corazón de Dios, es porque dijo, Señor, en tus manos están mis tiempos, en tus manos está mi vida, en tus manos están mis errores, en tus manos están todo lo que yo soy. Eso es una persona conforme al corazón de Dios, pero no está diciendo que no tenga fallos ni errores. Entonces, cuando yo llego a ese molde que es Cristo y llego sin forma, y digo, Señor, en tus manos está mi vida. Y tengo la actitud que tiene el barro en manos del alfarero de dejarme regar por el Espíritu de Dios, dejarme moldear por el alfarero,
permitir que el alfarero me ponga en el torno y dejar que las manos de Dios puedan moldear mi vida hasta que yo pueda entender cómo caminar delante de Dios basado en la gracia y en la justificación de lo que Cristo ha hecho por mí, yo vivo en paz. Porque estoy siendo verdadero, estoy siendo fiel a lo que soy, estoy siendo real a lo que soy. Y eso nos permite caminar en paz, caminar tranquilos, declarar a Cristo como el autor de nuestra reconciliación con Dios. Eso nos permite ir con la cabeza alta, sabiendo que lo que somos es porque Cristo está en nosotros. Eso me permite dormir tranquilo. Es un hachazo frontal contra la hipocresía y la apariencia. Porque tú a boca llena vas a cualquier sitio, soy sano porque Cristo me sanó, estoy perdonado porque Cristo me perdonó, puedo estar en relación con Dios porque Cristo me ha reconciliado con Dios. Y no estoy diciendo que no me equivoqué, estoy diciendo que soy lo que soy. Y es importante que nosotros seamos capaces de unir al Evangelio fiable, a la palabra de credibilidad y de confianza, al enviado como el Mesías en favor nuestra, a nosotros, como mensajeros fiables y mensajeros que representamos la confianza de Dios en nosotros. Dios envió a Cristo como el Mesías y le dio el ministerio de la reconciliación, pero es que a nosotros nos vino el mismo mensaje y ahora vosotros sois mensajeros de ese evangelio de reconciliación. Así que nosotros también llevamos la garantía de gente fiable, de gente de confianza, de gente en la cual Dios ha depositado su confianza en ti y en mí para que este evangelio, si es original al molde, nosotros vayamos por la vida como gente fiable. No gente creída, gente en el que se puede confiar. Porque no cambiamos el mensaje, no cambiamos el entorno del que el mensaje nos dice, no cambiamos realmente lo que la Biblia quiere hacer con nosotros. Sí, dos cosas para terminar. Dice, nos convertimos en personas coherentes si vivimos como pensamos. ¿Sabéis que hay muchas personas coherentes que viven como piensan y no tienen nada que ver con el Evangelio? Un terrorista piensa que se tiene que quitar de en medio a toda la gente que le está oprimiendo y está siendo coherente con su forma de pensar. Nosotros somos personas fiables y coherentes si vivimos como pensamos de acuerdo al molde original. No podemos salirnos del molde. No podemos aceptar del molde lo que nos gusta y lo que no nos gusta, pues lo vivimos fuera del molde. No seríamos coherentes, no seríamos gente fiable. La gente fiable es la que vive dentro del molde y a pesar de todas las circunstancias difíciles y dificultades que viva, trata de ajustarse lo más posible al molde, aunque se equivoque 50 veces. No importa. Dios tiene confianza en ti. Dios tiene confianza en ti. Y cuando trató contigo la primera vez es porque vio en ti la posibilidad de hacer algo extraordinario en tu vida. Y tú puedes pensar, pero ¿de mí va a sacar algo bueno? Pues claro que va a sacar algo bueno de ti. Si tú te limitas solamente a tener esta capacidad de flexibilidad y de amoldarte a esto, que es lo que te va a dar y te va a enseñar a Cristo. Si permanecéis en mi enseñanza,
en el mensaje original, seréis verdaderos. Seréis verdaderos. Y esto nos llevará a ser personas maduras, que hemos aprendido a tomar decisiones con criterios espirituales, conforme a las leyes del reino de Dios. Personas con criterios espirituales que trabajan de acuerdo a las leyes del reino de Dios. Si no es así, muchas veces nos vamos a encontrar que vamos a desconfiar de Dios e incluso vamos a desconfiar de nosotros mismos. Entonces yo en esta mañana, me gustaría dejarte ese razonamiento. El Evangelio es fiable porque la palabra de Dios es fiable y porque Cristo está ahí. Ahora, ¿cómo puedo yo convertirme en una persona fiable? ¿Cómo puedo ser yo una persona de confianza? ¿Cómo puedo yo ir por la vida de manera tranquila y en paz, sabiendo de que soy una persona de confianza? No solamente para Dios, sino para la gente que vive alrededor de mí. Recuerda esto. Si soy capaz de trabajar para amoldarme al molde original, Dios me está catalogando como un hombre y una mujer de confianza, en el que no le va a doler decirte: ahí hay una verdadera mujer de fe, ahí hay un verdadero hombre de fe, ahí hay un verdadero israelita en el que no hay falsedad. Esa es una persona que anda en la verdad. Si tú quieres y yo quiero tener esa fiabilidad de Dios para ti, para tu vida, no tenemos otra cosa que, acordarte del moldecito y no salirte de aquí. Acordarte de este molde y decir: si yo me mantengo aquí, Dios sabe lo que soy, voy a intentar de mantenerme en estos límites. Y al final, pues saldrá algo lo más parecido al molde. Tiene que estar aquí tiempo, pero bueno, lo dejaré. Al final saldrá lo más parecido al molde. Yo me gustaría que te fueras esta mañana con la confianza y la tranquilidad de que Dios confía en ti. De que por mucho que tú trates de pensar, Dios sabe cómo eres. De verdad que Dios sabe cómo eres. Y para Dios tú eres una persona fiable. Si hay gente que no se fía de ti, es posible. Pero tú para Dios eres una persona fiable. Porque esto está continuamente en tu corazón. Para hacerte lo más parecido a Jesús. Y ese es el plan de Dios. Para que, como dice Efesios capítulo 4, nosotros podamos llegar a la estatura de la medida de la plenitud de Cristo. Hasta llegar a ser personas maduras, que actúan con criterios divinos porque saben lo que hacen, saben distinguir lo bueno de lo malo, lo falso de lo verdadero, lo justo de lo injusto, lo que está mal de lo que está bien. Procura ser una persona con criterios divinos, que Dios pueda depositar en ti cada vez más confianza y más responsabilidad para que la obra de Dios pueda hacerla a través de ti, no de mí, sino de ti. Tú eres alguien importante para Dios. ¿Sabéis qué es la frase favorita del programa evangélico de los domingos? Esa mujer lleva repitiendo esa frase, yo qué sé, yo llevo conociéndola a Beni no menos 25 años. Y termina siempre todos los programas diciendo lo mismo. Tú eres alguien valioso para Dios. Pues quédate con eso. Patricia, tú vas.